22 de mayo, estamos reunidos, una rareza que ocurre cada cierto tiempo, los 7 integrantes de Jugo de Caigua menos Timmy y Cochea. Y vamos a repasar la semana que viene, editorialmente. Si eres suscriptor, al revés, si estás viendo esto, es porque eres suscriptor y nos estás apoyando financieramente. Va nuestro agradecimiento a ti. Empecemos un poco al azar. ¿Cómo me viene? Acá arriba, a la izquierda, aparece Hugo Ñopo. Hugo, los miércoles son tuyos. Vamos a empezar con los miércoles. ¿Cómo estás? Una luz hermosa que aparece en tu ventana de Cusco, ¿verdad? Eso, cielo cusqueño iluminando ahora mi... No, bien, todo bien, muy bien. La conversación que tuvimos anoche estuvo bien interesante. Surgieron varias cosas y entre las... Sí, el Caiguazún. Y entre las cosas que surgió una idea de columna que tú subrayaste. Esto de preguntarnos qué debe mantenerse y qué debería cambiarse, ¿ya? Entonces, he tomado eso y esa quiero que sea mi columna del miércoles, que debe mantenerse y que debe retomarse. Pero entonces después me dije, oye, pero solo mi opinión probablemente sea poco sesgada, poco útil, poco representativa. Entonces dije, pucha, voy a llamar a mis colegas. Entonces ya esta mañanita comencé a mandar WhatsApps a colegas míos, ¿ya? Vamos a tener una buena docena de colegas míos dándome bullet points de 2 cositas. Les he pedido que cada uno me dé 2 cositas que creen que no deberían cambiar y 2 cositas que creen que deberían cambiar. Entonces voy a compilar todo eso. Voy a compilar todo eso y pum, convertirlo en la columna. ¿De todo el espectro ideológico, digamos? Sí, sí. El único requisito es que son economistas técnicos de formación, o sea, economistas técnicos. Y hay hombres y mujeres, hay de un lado más hacia aquí, de otro lado más hacia acá, en el espectro ideológico, están. Me parece espectacular, no sé qué opina el resto, pero me parece un aporte tremendo. Sharon se burla así de los economistas. Déjala, ya le tocará, ya le tocará. Del Colegio de Economistas, dice Dante Trujillo. Si no tienen colegiatura al día, no entran al artículo. Claro. Ya hablaremos de eso también. No, me parece estupendo, Hugo. Eso. ¿Qué Entonces, decir, no? será una columna fácil de escribir porque es recoger las opiniones de mis colegas, ¿no? Y entonces lo mío va a ser darle la forma, poner un preámbulo interesante que enmarque la cosa y después, bueno, ahí la voz de mis colegas. Pero por ahora tú ves que hay como opiniones muy distintas por parte de los economistas. No, el consenso clarísimo de que no debería cambiar es la prudencia macro, ¿no? La prudencia macro tiene que cambiar. No tiene que cambiar, perdón. Y dentro de las cosas que deben cambiar, sí de repente hay más diferencias. Algunos hablan de la regulación de los mercados, algunos hablan de la provisión de servicios básicos. Vamos a ver por dónde viene. Pero donde sí hay absoluto consenso es que hay que defender la prudencia macro, la independencia del Banco Central, estos temas en los que hemos hecho bien la tarea. Buenísimo. Sigo girando la ruleta y debajo de Hugo, por el lado, aparece Alejandra Ruiz León. Ale, Hola. Lunes. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bueno, yo tengo una columna que tengo que prepararla para la siguiente semana porque no conozco mucho, que es sobre las vedas, porque el otro día vi que han puesto en veda la trucha, y la trucha es una especie invasora, o sea que realmente deberíamos casi que desaparecerla en lugar de ponerla en veda, ¿no? Invasora y agresiva, ¿no? Sí, igual que el eucalipto, o sea, en verdad varias de nuestras especies, como que a algunos nos gustan, no deberían estar ahí, ¿no? Pero entonces esa es una columna que voy a estar preparando porque no es mi área, ¿no? Pues tengo que preguntar, etcétera. Pero para este lunes voy a hablar sobre la importancia de las segundas dosis de las vacunas, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos una segunda dosis, no? Básicamente es porque nuestro cuerpo de esa forma se da cuenta que el virus sí es una amenaza, ¿no? O sea, porque en la primera es como que, ok, es algo extraño, ¿no? Y en la segunda dosis es como que, no, ya esto es una amenaza real, ¿no? Porque me lo he vuelto a encontrar. Entonces, si lo te encuentras ya en una tercera vez, que ya es cuando te contagias, ya tu cuerpo es como que, no, ya lo conozco, ¿no?
Pero a partir de eso también han salido estas dudas sobre qué pasa si me pongo una segunda dosis de otra vacuna, ¿no? Y ahí, obviamente, la realidad ha adelantado a la ciencia, porque ha habido dos cosas. Lo primero es que, bueno, en Europa sobre todo, cuando, cuando pasó todo lo de los trombosis y la de AstraZeneca, varios países europeos dijeron, si te has vacunado con AstraZeneca, tu segunda dosis va a ser Pfizer. Y realmente en ese momento no se sabía si esto iba a ser contraproducente o si iba a dar algún beneficio. O sea, recién se sabe ahora, después que ya han vacunado a la gente haciendo mismatch, ¿no? La otra segunda dosis, pero bueno, no problemas, ahora ya se sabe que es bueno, ha sido en Reino Unido, en Canadá, que extendieron la segunda dosis durante varios meses, ¿no? Entonces tampoco se sabía si era bueno o no, ahora ya se sabe que sí. Y el tercer caso es el turismo de vacunas, ¿no? Porque un montón de gente se ha vacunado, por ejemplo, con Sinopharm y está yendo a Estados Unidos por una tercera dosis de Pfizer, o se ha puesto una de Johnson Johnson y luego se va a poner una de Pfizer. Entonces, estas, o sea, ahí no hay evidencia de lo mismo, porque en el modelo de las farmacéuticas no estaba pensado que alguien se tenía que poner dosis distintas, ¿no? Porque, claro, tú te vacunas en tu país, te pones Pfizer, no hay lugar a que te vacunes de otra, ¿no? Pero ahora, o sea, como, bueno, los seres humanos hacemos otras cosas, recién la evidencia está alcanzando todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces parece que no hay problemas, ¿no? Pero podría haber. Buena noticia. Entonces, tu artículo es sobre la importancia de su segunda vez. Sí, sí, y cómo le hemos sacado la vuelta pues a cualquier cosa que Hablando de las eso. farmacéuticas habían previsto, ¿no? De hecho, esa era una de las preguntas que yo te tenía pendiente, Ale. Yo quería preguntarte eso, si las vacunas pueden funcionar como piezas de Lego, así que una de un fabricante y otra se encajan y pueden armarse cositas así. O Está sea, buenísimo. había miedo de que, por ejemplo, porque Sputnik empezó a hacer eso con AstraZeneca, pero en investigación, y había un riesgo de decir, ¿qué pasa si esa segunda dosis, en lugar de potenciar tu sistema inmune, identifica eso como negativo y lo anula, ¿no? Y entonces, ese era como que se anulan, pero parece que eso no va a pasar. Pero me da risa, pues, ¿no? Porque esperas tanto tiempo, la gente se queja tanto de que las vacunas salen rápido y luego van y hacen lo que les da la gana, ¿no? O sea, como que pero uno estudia cuándo poner la segunda dosis, cuánto es la dosis correcta, ¿no? Y la gente dice, ay, no han estudiado suficiente. Y luego, no, dame una de Pfizer, una de Moderna, una de G&G, ¿no? Como porlas, ¿no? Claro. Bueno, no se pongan 3 dosis todavía. No todavía. Pick and mix. Sí, literal, es el máximo, ¿no? O sea, la yapa. Buenísimo, gracias, Ale. Creo que no hay dudas, ¿no? O sea, la ciencia habla, menos dudas. Dante Trujillo, la voz que raspando acaricia. Oye, hay quejas, ¿ah? Hay De cómo es quejas. posible que los comerciales de de Buen Salvaje, en la Encerrona, en todos No lados, seas no. tú. Eso, ya han saltado quejas de los suscriptores y suscriptoras, además. Ah, sí. Así es. Pucha, ya vienen entonces. Estoy haciendo gárgaras de un clare huevo para poder ser fluido. Bueno, yo no tengo, como siempre, no tengo nada tan claro, pero sí me llamó la atención mucho más de lo que yo había previsto, que hice la inocentada de esa del polo que destacó Alberto con Sorna, que me puse un polo y me sacaron el ancho, sobre todo mi familia. O sea, mis hermanas hay una par de mis hermanas que medio que no me hablan. Pero ya a un nivel que yo nunca había previsto, en realidad. Entonces, pues no sé si me provoca volver sobre lo mismo, pero igual me llamó mucho la atención. No me imaginé que fuese tan así como exacerbado, ¿no? O sea, lo he vivido yo mismo, digamos, ¿no? O sea, lo veía hacia afuera, pero no lo he vivido yo, que la gente... No, y por no hablar de los que me han escrito directamente o etcétera, ¿no? Gente que nunca ha leído una columna, digamos, ¿no? O sea, que no tiene idea, pero simplemente... eso sí lo ven, entonces ya me escriben. Gente que no conozco. Me parece bien loco este asunto de... El día anterior yo había compartido un video que no sé si lo han visto de Amaru TV de 25 minutos sobre la historia del Fujimorismo. Es bastante bueno. O sea, de historia
la parte oscura del Fujimorismo, digamos, para ser objetivo. Entonces es bien fuerte y se asocian muchas cosas con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, una persona muy cercana a mí me escribió a putearme, pero claramente no había visto el video. O sea, era como, no lo había visto, porque no pasaron ni 2 minutos cuando me escribió y me dijo, oye, ya basta, o sea, ¿qué te pasa? O sea, y ese como literal prejuicio como que me encabrona un poco, me llama la atención, no sé, me fastidia en realidad, ¿no? O sea, eso de tener que estarle repitiendo a la gente, yo en mi caso por lo menos, estoy hablando de mí, constantemente que Castillo me parece igual de imbécil, digamos, pero que no, o sea, pero que lo otro me parece vergonzoso, no quiero, me parece peor en todo caso, ¿no? Y que por ahora mi voto sería nulo, ¿no? Entonces, ese asunto me agota, pero a la vez pienso que estaría bien, o sea, tengo dudas de si seguir sobre lo mismo o no, ¿de acuerdo? Pero esa sería una primera opción de texto. Y no, la segunda, que igual es algo que se queda dando vueltas hace semanas, en mi caso, no sé si se los he contado, lo esbocé un poquito en el texto del otro día, es Rospigliosi, que a mí me alucina la evolución o la involución, que depende cómo lo quieran ver, de Rospigliosi, ¿no? Hablo de su vida pública, por supuesto, ¿no? De su participación política desde fines de los 70, qué sé yo, cómo se ha transformado. Y me parece curioso verlo y compararlo con algunas otras personas que han, por ejemplo, Letts, por decir un ejemplo, ¿no? Que se ha muerto hace poquito, o Carlos Tapia, ¿no? Yo sé que no podríamos poner bien en cuestionamiento si la valía intelectual de Rospigliosi está a la par de la de Tapia o la de Letts, pero en todo caso es bien interesante y bien decidor, me parece, esta transformación, ¿no? Pero no sé si quiero, en realidad, tampoco eso, ¿ya? Y nada más, y lo tercero era lo que ya saben, ¿no? El pucho, etcétera, ¿no? Pero no, que sigo sin fumar, Natalia. Bueno, bravo. Sobre eso, de Dante, volviendo a lo del pucho y lo de Rospigliosi, no hay peor anti-cigarro que el exfumador. Un poco que Rospigliosi me da siempre esa impresión cuando veo su involución. Reaparecieron unos tweets de él del 2011 despotricando sobre el narcoestado con Keiko Fujimori. Es como, ni siquiera hay que ir a los 70, o sea, solamente 10 años y teníamos a otro Rospigliosi. Es bien llamativo. Pero quería comentar sobre tu primera opción de columna, y la semana pasada que publiqué esta columna sobre la policía del pensamiento, yo estaba convencida que a mí me iba a caer con toda su fuerza y todo su desgarro. La policía del pensamiento estaba esperando a mi familia, a mis compañeros de colegio, que vengan con sus garrotes a decirme que de eso no se habla. Pero me sorprendió muchísimo que nadie tuviera las agallas de enfrentarme en la cara y decirme en mi cara que no les parecía lo que estaba diciendo. Me sorprendió. Bueno, mi familia ya sabe que para qué se van a gastar, o sea, que mejor la dejan ahí. Y mis compañeros de colegio en el chat de la promoción empezaron a hablar mal de los extranjeros que vamos a países capitalistas a hablar de comunismo, y hablaron muy tangencialmente, pero nadie se atrevió a decírmelo en mi cara. 3 de mis compañeras de colegio, que obviamente están apoyando a Keiko Fujimori en estas elecciones, me agradecieron por mi valentía, por ser valiente, decir lo que pensaba, a pesar de que ellas no están de acuerdo con lo que yo digo. Buenazo. Y una persona que conozco muy poco, que vive acá en Inglaterra, me escribió una parrafada espantosa que borró a la hora. Con gran pena no le tomé pantallazo porque no pensé que la fuera a borrar, pero sí me sorprendió que cuando les canté sus verdades a las personas y dije esto es lo que a mí me parece porque me parece, no me cayera encima la jauría. Estaba esperándola, estaba ya preparada, y además un poco que había sido bastante diciendo no me importa lo que digan, yo lo voy a decir igual. No sé por ahí cómo va. Gustavo ha leído mi columna que va a salir mañana, que es más fuerte todavía y es mucho más personal, y además explica muchos de los motivos por los cuales me es imposible votar por Keiko Fujimori, porque ya también por privado hay gente que me empezó a escribir y decir, bueno, pero tienes que votar por ella igual, y entonces no tengo que votar por ella y no voy a votar por ella por esos motivos.
entre muchos otros posibles. Pero es interesante eso de la policía del pensamiento y cuando las personas se sienten en la potestad de decirte lo que piensan. Es más, hoy día de la marcha estoy pensando poner esa foto tan linda que mostró Sharon el otro día, que hace 5 años salí con mi zapatito rojo a protestar contra Keiko Fujimori, y estoy pensando, la pongo de portada hoy día, o sea, ya me están tentando. A ver, ¿cuándo me empiezan a golpear? No sé, pero sí sé por dónde vienes, Dante, porque es cansador y lo he visto con muchos amigos, sobre todo que viven en el extranjero, que cada día les caen a patadas y los insultan y los gritan y les dicen que cómo pueden decir esto. Es bien impresionante. Sí. Es bien loco, por ejemplo, que las personas, al llegar al insulto, por lo menos personalmente no lo he recibido, pero sí he visto, por ejemplo, que en los comentarios de ese post ridículo, es ridículo, porque encima no digo nada, es la foto, se sacan el ancho entre sí horrible, ¿ya? Conmigo no. Pero luego es que me tratan como que fuera idiota, o sea, como, pucha, qué guamán eres, ¿no? ¿No entiendes? O sea, lo importante que es esto, o sea, ¿cómo se te ocurre propalar esta ligereza, o sea, tan irresponsablemente como... Y con esa sonrisa. Me tratan de escuchar, digamos, ¿no? Ese es el asunto. Eso es lo que eso me pudre. Los que me tratan de escuelear y los que piensan que soy, o sea, que es lo mismo, es otra cara de lo mismo, que piensan que soy tonto. O sea, no entiendes, ¿no? No entiendes lo básico que es esto. Nos vamos a ir al diablo con este señor. En cambio, con esta señora nos va a ir bien. De pronto se volvieron fans, etcétera. ¿No? Lo que ya saben, ¿no? Me dicen Tito, sí, claro. Me dicen, Tito, no seas tontito, digamos. Por tontito. Dante, con respecto a lo de Rospigliosi, a mí lo que me fascina más, claro, hay que poner en evidencia, obviamente, esos cambios, pero a mí lo que me fascina es el fenómeno por el cual uno cambia la gestión de su conciencia, ¿no? Para pensar distinto y que tu narrativa se encauce sin contradicciones para ti, mientras que para el resto es flagrante el cambio, ¿no? O sea, científicamente tiene que haber algún tipo de explicación. O sea, a mí me interesa saber por qué pasa dentro de la mente de la gente para que ocurra eso. Porque ya políticamente ya estamos hartos de ver cómo se contradicen, ¿no? Pero cómo neuronalmente nuestro gestor de conciencia va acomodando cada día, te va acomodando para que sigas sin tropezarte con tus propias contradicciones, ¿no? Sí. Y alguien tan virulento, además, como él. O sea, además llama la atención a alguien tan hasta agresivo como ha sido ese señor siempre, ¿no? Él fue muy agresivo con el fujimorismo y ahora míralo. Es muy agresivo con todo, o sea, siempre ha sido como muy virulento, ¿no? Muy exacerbado, parece que siempre estuviera como con un clavo en el asiento, ¿no? Siempre está así como... Y ahora, efectivamente, hace 10, hace 5, hace 3 años, lo mismo pasa con Nando Guerra García, por cierto, lo puse también, pero lo de Nando Guerra García, digamos, ya es algo más maleable, si se quiere, ¿no? El otro ha sido más radical, o sea, de Nando Guerra García, digamos que no me extraña tanto, ¿no? Pero digamos que lo de Nando Guerra García, a mí personalmente, que además lo conozco de muchos años, porque además es ahijado de mi papá, él es un oportunista. Él lo que quiere es llegar al poder y ahora finalmente ha encontrado el camino. O sea, de alguna manera es bastante claro y transparente el caso de Nano, por más trágico y horrible que sea. El caso de Rospigliosi, como dice Gustavo, a mí también me resulta llamativo porque hay que hacer todo un reacomodo mental alucinante para llegar de despotricar de que es un narcoestado, Keiko Fujimori, a ser su paladín. O sea, no hay como que no sé qué cuadratura del ángulo los científicos que nos ayuden puede explicar eso. No entiendo. Yo me estaba preguntando algo muy, muy similar, Nata. O sea, evolucionar es natural. Los seres humanos tenemos que evolucionar. Evolucionamos en nuestro pensamiento. Pero ¿cuánto de una evolución? Bueno, no, entonces, ya, evolucionar es natural. Evolucionamos. Pero cuando evolucionamos radicalmente hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto de eso es oportunismo, como acabas de decir? ¿Y cuánto de eso de repente es genuino? Está tratando de pensar en algún caso de alguien que genuinamente haya evolucionado su pensamiento y quizás Vargas Llosa sea un ejemplo. Iba a decir exactamente. Eso es lo que iba a decir yo también, claro, exacto. Eso es un ejemplo para mí como un paradigma de alguien que pasó de una cosa a otra paulatinamente y con ciertas justificaciones importantes, digamos. Cuba, ¿no? O sea, Cuba fue para él como
ya no puedo con esta vaina, se supone, ¿no? Entonces, digamos, ahí sí tiene más sentido, o sea, ¿no? En el caso de Rospigliosi tendría que haber sucedido algo análogo, y hasta donde yo sé, pues no, ¿no? Porque el fujimorismo no se ha vuelto de pronto otra cosa de la que era, ¿no? Sí, además incluso en el caso de Vargas Llosa seré la última en defenderlo, pero por último, hay una línea de pensamiento en este liberalismo económico, qué sé yo, que él mantiene y al final lo que hace es prefiere eso a la cuestión de los derechos humanos o el narcoestado, todo lo demás. O sea, si él tiene que poner una balanza, al final eso va a pesar más en su balanza, pero no es un cambio tan radical, es decir, él tiene varias cosas y en esta opción, en este menú, decide por esta opción porque las otras cosas le resultan menos digeribles, si quieres. En el caso de Rospigliosi es como más fuerte el zigzagueo, porque no dice, bueno, ¿cuál es su convicción? ¿Qué es lo que realmente, en qué realmente cree el señor Rospigliosi? Ahí es donde me cuesta a mí más. O sea, como novelista te digo, el personaje de Vargas Llosa tiene un arco narrativo bastante razonable, a largo tiempo, o sea, pero a mí como novelista me costaría tratar de explicar narrativamente el cambio de Rospigliosi en pocos años. Por eso yo apelaría a la ciencia, a ayudarme de eso justamente para hacer creíble a ese personaje, ¿no? Claro. Esa sería mi Ahora, lo de recomendación si es por ahí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Que también me parece como inverosímil, digamos. Si fuese una película, esa transformación necesitaría muchos plots que, ¿no? Armar esa evolución, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, además ha sido, digamos, su paso al liberalismo tiene 40 años, o sea, tiene 50 años, digamos. O sea, repito, empezó en los 60, no era así, pero después de lo de Cuba, ¿no? Él empezó a El caso retrasar Padilla, la todo eso. izquierda. Entonces, digamos, ha sido consecuente a su manera, digamos, me parece. Y en el caso de Rospigliosi, lo único que sí podría decir es que, o sea, igual no es que haya dejado la izquierda para pasarse al fujimorismo tampoco, ¿no? Él también ha tenido una ligera evolución, una paulatina evolución, digamos, de su pensamiento, ¿no? Pero lo que sí es, donde sí hay una disrupción es en el paso al fujimorismo. Ahí sí se rompe esa secuencia, digamos, más o menos que racional y evolutiva o involutiva, como lo quieran ver, hasta que empieza el romance con el fujimorismo que no tiene más de un año, ¿no? Concretamente me parece que es desde diciembre que está afiliado, pero imagino que habrán tenido conversaciones y coqueteos antes, pero hace 2 años, tal cual lo has dicho tú, Natalia, era un rechazo total, ¿no? Entonces, ahí sí se rompe la línea, ¿no? Entonces sí, es un tema. Y también me parece paja, perdón, antes de acabar, si fuese ese el tema, que me gusta eso que, no sé si lo cogiste al vuelo o que es este asunto de quizás amarrarlo con lo del cigarro, precisamente, pues, ¿no? Con la censura, digamos, ¿no? Podría ser, le voy a dar una vuelta, me gusta, y ahí sí mato dos pájaros. Claro, la militancia y el converso, ¿no? Claro, claro. El converso es más crítico. Es exactamente por ahí por donde la veía yo, la militancia del converso. Claro, claro. Bueno, les agradezco. Lo voy a apuntar. Gracias, Dante Trujillo. Los jueves son de Yarún González. ¿Cómo estás, Yarún? Hola, buenos días. Buenos días. Estoy bien. ¿Tú qué tal? Relajada, te veo. No sé, porque siempre me ves relajada y estoy a tope. Esta semana quería escribir sobre, bueno, pasó algo la semana pasada que me llamó la atención, que es este científico Modesto Montoya. Fue acusado en redes como de decir que los limeños mienten más por ser limeños. Y luego su contraargumento, claro. Los costeños, ¿no? Y la respuesta de Montoya era como que no, en realidad he dicho que yo confío en Castillo porque somos de la misma cultura, ¿no? Compartimos estas ideas por ser de culturas parecidas o de la misma cultura. No estoy muy informada sobre eso, pero me parece un tema que podría ser como de una columna.
como qué queremos decir con estas similitudes culturales, ¿no? No sé si son válidas o no son válidas, la verdad es que yo nunca lo habría pensado así personalmente, como, voto por esa persona porque es mi misma cultura. Soy muy crítica del concepto de cultura en ese sentido, pero me parece algo interesante para explorar, ¿no? Y el otro tema es el liberalismo abstracto. La idea de que todos somos iguales, pero sobre todo la idea de que quienes no tienen éxito es porque no trabajan lo suficiente, ¿no? Y me parece increíble que, a mí me suena trillado ya, pero hay gente que todavía lo piensa así, ¿no? Y parece que va a ser imposible que cambien, pero igual quería como articular algo en torno a, claro, no solamente se trata de, como leí en un post, ¿qué tal? Esta chica preguntaba, ¿no? ¿Qué tal si enseñamos a pescar en lugar de regalar el pescado, ¿no? O yo tengo, no me digan que soy inconsciente porque tengo una ONG, que tiene que ver con lo que ya había escrito antes Gustavo también, ¿no? Como que yo dono ropa, ya doy mi cuota, ¿no? Pero no solo se trata de eso, ¿no? Y creo que estamos en este punto y en esta situación de elegir entre dos opciones tan aberrantes para muchos, para ambos lados del espectro, justamente porque por continuar esa línea de pensamiento de que todos y todas somos iguales. Y hay gente que está diciendo, no, no lo somos. Si no te has dado cuenta, no lo somos. Entonces, esas son mis dos propuestas para esta semana. Mira, Sí. con respecto... dale, por favor. Yo creo que los dos tienen material, ¿no? O sea, el primero, claro, bueno, todo el mundo habla esta semana de Modesto, que se ha unido a las filas de Pedro Castillo y el Ministerio de la Ciencia, etcétera. Y en verdad sí es una persona que dentro de la comunidad científica tiene ya una historia y tiene sus fans y tiene sus no fans, ¿no? Que pulse de la ciencia, ¿no? Sí, o sea, es alguien que no, claro, no es alguien como fresco, ¿no? Sino que es alguien que ya tiene toda una historia y que trae anticuerpos de gran parte de la comunidad científica, ¿no? Que es algo que la gente no sabe, porque la gente en Twitter pensaba como que todos los científicos iban a salir a aplaudirlo y es como que, bueno, no, porque ya, o sea, ya uno lo conocemos, ¿no? O nos gusta o no nos gusta, ¿no? Pero creo que eso sí, o sea, cuando lo entrevista me parece que, ¿no? Creo que era Verónica Linares, le estaba entrevistando, le dice, usted está diciendo, ¿no? Como que le insinúa que está siendo racista, le dice, no, es como que uno confía, ¿no? Como de sus paisanos, o sea, esa idea como que sí se mantiene tal vez más allá de la expresión que él dice, ¿no? O sea, como que sí, no es la única persona que dice esto, ¿no? Y el otro tema es también interesante, sobre todo, a mí me pasa bastante que veo gente que conozco de redes sociales que son de los más chivolos que yo, y dicen, no, es que mi papá se ganó todo, es como que, oye, yo sé en qué trabaja tu papá, no sé, como que a veces somos un poco, sabes que tus papás son cero legales, ¿no? O sea, no narco, ¿no? Pero, o sea, que es como, brother, cállate, man. O sea, yo que tú no lo diría, ¿no? O sea, entonces, a veces pienso dentro de tu propia familia igual, no sabes de dónde viene todo lo que tus papás trabajaron por tener, ¿no? Entonces, eso me da risa, ¿no? Que la gente que a veces sale a proclamar esto, claro, entre su círculo nadie sabe, pero si eres un poco más mayor dices como que, amigo, yo que tú. Yo dos acotaciones sobre tu primer tema, Sharum. Yo creo que es sintomático también del lado de Castillo cómo mucha gente acomoda su pensamiento, volviendo al tema Rospigliosi que planteó Dante, ¿no? O sea, cómo todos nos acomodamos nuestras narrativas personales para contactar, para engancharlas, ¿no? Como con la de nuestros intereses, finalmente, ¿no? Entonces, es bueno ver que también el lado de Castillo pasa lo mismo, ¿no? Me parece saludable verlo de ambos lados, eso es una acotación. Y con respecto a tu segundo tema, la observación de que desde chiquitos nos inculcan con refranes, ¿no? Nos siguen inculcando esta idea de tu liberalismo abstracto, ¿no? Es decir, para mí la más clara es el que estudia triunfa.
O sea, esa es la más clara. A mí me la achacaron desde niñito, estaba puesto en el salón de clase y no es verdad, pues. Uno tiene que pasar toda una vida para darse cuenta de que no es verdad. Luego está no sé qué es un meme, que eso que dice, ¿cómo hacer que tu hijo sea socialista? Haz que tienda su cama, ¿no? Luego, quítale un sol por no sé qué. O sea, que como una secuencia de pensamiento idiota y falsa, por cierto, que es lo mismo, que van un poco en ese sentido, lo que dice Sharon, pues, ¿no? O sea, como una invención, una ficción en realidad, ¿no? Pero que cala, de hecho cala, ¿no? O sea, cuando tú le preguntas, estoy seguro que cuando tú le preguntas a todas esas voy a exagerar, pero igual creo no estar muy descaminado, que cuando les preguntas al 100% de la población que va a votar, ¿por qué va a votar por Fujimori y no por Castillo, además con esa pasión? En el fondo no te van a poder explicar la razón. O sea, te van a decir, sí, para mantener el modelo o porque nos vamos a convertir en Venezuela o algo así de grueso, ¿no? Pero si quieres pasar al segundo nivel de esa explicación, no vas a encontrar nada, probablemente. O sea, nada, desinformación. Que no votan por Keiko, no votan por Castillo. O sea. Claro, pero tampoco hay o sea, se basa en desinformación. O sea, en desinformación en el sentido de no saber, o sea, no están informados, o sea, en realidad no lo saben. Saben más o menos lo que sucede, es como una cosa gaseosa, ¿no? ¿Dónde queda Sri Lanka? Queda por allá, pues, ¿no? O sea, pero no sé exactamente cómo llegar, pero sé que queda por ahí, más o menos, ¿no? O sea, es así, me parece, el nivel de desinformación. O sea, no, ni siquiera estar mal informados, es no saber nada, es no tener la idea. Creo que estás siendo generoso, Dante. ¿Estoy siendo generoso, sí? Porque yo creo, para mí lo peor, y lo veo mucho en las personas que escucho defender su posición o su postura por Keiko, saben perfectamente. Es decir, muchas personas muy cercanas a mí, muy instruidas, particularmente muchos abogadas, les queda clarísimo por dónde va. No es una falta de información. Tienen muy claro que su posición de privilegio, su espacio está siendo puesto en cuestión. Lo tienen clarísimo. Vale. Es decir, yo creo que está siendo generoso diciendo que es desinformación o falta de conocimiento. Por eso... Sí creo lo que tú estás diciendo, perdón, solo para cerrar la idea, sí creo lo que tú estás diciendo, pero que no tienen la verdadera explicación de por qué es así, es lo que quiero decir. O sea, no, yo creo que no tienen la cara para decirlo. También puede ser, ya. Vale. Yo creo que no van a decir, yo no voy a, me van a disculpar, yo no voy a votar por ese tipo porque viene de un pueblo infecto y ordeña su vaca y ese tipo de persona no va a estar en Palacio de Gobierno representándome a mí. Porque en el fondo hay muchas personas que piensan así. Y ahí vuelvo a lo del voto identitario de Sharon, porque actúa de las dos maneras. Por un lado, el voto de personas como Maestro Montoya que puede decir, yo me identifico con el con el profesor Castillo porque es una persona de un pueblo, es una persona de los Andes, y hay un gran número de votantes que se identifican con él por ese motivo. Como del otro lado, hay un gran número de personas que dicen, no quiero decir las palabras porque son muy hirientes, esa persona que es de esta manera no me puede representar. ¿Cómo va a estar ahí? He visto incluso personas que insultan a su mujer y a su hermana. Esa tipa no puede ser la primera dama. ¿La has visto cómo se viste? Es decir, eso es un racismo que no tiene, o sea, ya ahí no hay careta. Son muy pocas las personas que están dispuestas a decirlo públicamente, pero en el fondo lo piensan. Nata. Perdón. Sí, termina, Sharon. La voz identitaria es muy poderosa. Que creo que decirlo abiertamente se opone justamente al liberalismo abstracto que esa misma clase promueve, ¿no? Exactamente. Pero lo que es interesante, Sharon, ahí es que el liberalismo al que tú haces referencia aparece a partir, digamos, más o menos con la Revolución Francesa, los momentos de las revoluciones. Porque antes las sociedades eran totalmente desiguales y eso era lo que Dios había mandado. Cada uno tenía su lugar en la sociedad
Y nosotros teníamos que aceptarlo. Y si a ti te tocaba ser esclavo, o te tocaba ser siervo, o te tocaba ser noble, o te tocaba ser rey, era lo que Dios había mandado. Y la sociedad estaba organizada de manera desigual y eso no tenía ningún problema. El problema sucede cuando tú impones una idea, que es la que tenemos nosotros ahora, que todos en teoría somos iguales. Entonces, tú no puedes andar diciendo, no, pero es que yo soy de la élite y así Dios me lo hizo y así tiene que ser porque tú sabes, no, tienes que inventarte otro rollo que es, no, yo chambeo, yo trabajo, yo me dedico y por eso entonces estoy donde estoy. No puedes. Ahí hay una contradicción y Yesharun ha llegado al corazón mismo de esa contradicción. Escribiré sobre eso. Sharon, como quieras. Sí. Yo quería agarrarme del comentario de Natalia porque por ahí estaba pensando que va a ir mi artículo la próxima semana justamente. O sea, porque a raíz de que la semana, bueno, ayer tuvimos un Caihuazum de análisis electoral muy bueno, sinceramente. Espero estar siendo objetivo, pero me parece que hubo ideas muy, muy, muy potentes, análisis muy objetivos, ¿no? Y tuvimos de invitado a Gonzalo Banda. Y justamente en estos días, en Twitter, Ricardo Vázquez Kunze se refirió a él, o sea, debido a un comentario que hizo Gonzalo Banda, un análisis, ¿no? Sobre la presentación de Castillo, del plan de Castillo. Él solo describió lo que él veía, ¿no? Pero Vázquez Kunze dijo que este provinciano ya había sacado la careta, resultó que siempre había sido ladino. Entonces, muy fuerte. Y claro, un montón de solidaridad con Gonzalo y todo esto, ¿no? Pero a eso iba a llegar, o sea, me impactó esa expresión y me hizo pensar hasta qué punto toda la retórica inventada no tiene que ver con esto que acabas de decir, Natalia. O sea, finalmente, el racismo en esta campaña no se está ventilando de una manera más analítica en general, ¿no? Nos quedamos con las frases, con lo que se dice, pero no con lo que hay debajo del iceberg. Entonces, ese era el tema que a mí me interesaba también, a partir, ¿no? Tomando como referencia ese tweet, tomando como referencia eso. Y creo que de eso voy a escribir. O sea que el tema va a estar flotando esta semana entre nosotros, me parece. No sé qué opinen, no sé. Yo creo que tienes razón, Gustavo, porque es un poco el elefante que está en la habitación en el cual no se está hablando necesariamente. Muchas de las cosas que se le achacan al plan de gobierno de Castillo, las posibilidades de Castillo llegue al poder y se le acusa, digamos, de terrorismo o de estar cercano a Movadef. Es un problema cuando Castillo está cercano a personas que han sido parte de Movadef, pero nunca fue un problema cuando Hernando de Soto estaba cercano a personas que eran del Movadef. Claro. Tengo una amiga muy cercana que dice, yo ni un café con esa gente. Bueno, pero votaste por Hernando de Soto, o sea, café y más, tomaste con él. Entonces, perdona, ¿cuál es el problema realmente acá? No lo quieres decir porque no está bien visto decirlo. Ese es otro tema. Oye, Gus, yo te iba a decir, a propósito un poco de lo que hablábamos antes también, que hay en video, una entrevista de Claudia Cisneros con Vázquez Kunze del 2011, que siempre me la he querido guardar para algo, pero te la puedo ceder. Yo la tengo, sí. Es maravilloso. La tengo. El fujimorismo es prácticamente como, o sea, la pandemia, justo la pandemia en un partido político. O sea, es genial. O sea, deberías sacar la colación también, porque, o sea, vamos, se lo merece, ¿no? O sea, son sus palabritas, ¿no? Las que dicen que es como un cáncer, no sé qué cosa es lo que dice, es un fuertísimo. No, sí, es muy fuerte. Sí, tengo el video también. Pero tipo, después que le dijo eso en Twitter, ¿no? Gonzalo Banda, como que ahí quedó, ¿no? O sea, la gente se indignó. Y eso es, dices, ¿cómo puede quedar eso ahí, no? O sea, ¿cómo alguien puede ser tan déspota con otra persona y ni siquiera como que se disculpó, ¿no? Porque como que los nuevos es como, no, perdona si te ofendí, ¿no? Esto es como que, no, yo dije lo que es, tú eres lo que yo dije, ¿no? Entonces ya esta gente está delirando. Fernando Bryce contaba que son compañeros de colegio, y que desde el colegio era así, desde el colegio era monárquico, y
literal monárquico, y que se vestía así. O sea, eso viene de siempre, digamos, esta personalidad excéntrica, digamos, ¿no? Ahora, en este caso, solamente lo que has opinado, lo que le corresponde a Banda es quedarse callado, y que el otro, digamos, hable solo como un loquito, ¿no? No le puedes responder a O sea, Banda ha hecho lo correcto, que es quedarse callado. A los necios no se les puede responder, me parece. De acuerdo. Bueno, Alberto de Belaunde. ¿Qué tal? Los martes son tuyos. De verdad, ¿qué biblioteca más envidiable tienes atrás? Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? De mis papás. Todavía no sé de qué voy a escribir. Normalmente el domingo es el día de inspiración, o sea, un día después de la grabación de este video. Estoy contento con la redacción que tuvo el artículo de esta semana sobre la religión y la narrativa en mi colegio y tal. Y de hecho pasó algo insospechado, ¿no? Que es que me escribió un profesor de religión de mi colegio, no el del cual hablo, sino otro, que siempre fue la gente chévere, bacán, con ganas de hacer cosas distintas, agradecerme, que le había parecido un súper buen artículo y una reflexión recontra válida. Entonces me gustó porque yo esperaba al revés, que hubiese gente que podía sentirse hasta agredida, ¿no? Porque claro, cuando uno habla de alguna etapa de su vida que implica a otros, y si uno es muy crítico, esas otras personas a veces lo toman como agresiones, ¿no? En especial la etapa de colegio que mucha gente la ve como la mejor etapa de su vida, y etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cuestionamiento termina siendo un cuestionamiento a ellos mismos de manera inconsciente, ¿no? Pero afortunadamente no ha sido el caso, y me ha gustado la reflexión que ha generado. Esa es toda una manera de decir que no tengo idea de qué escribir la próxima semana, pero espero que también sea algo que la gente encuentre valioso. Me imagino que los últimos plenos en el Congreso te sacarán algunas ideas, o no, Sí, o mejor no, mejor dejarlo ya. Mejor dejarlo, es muy frustrante, ¿no? Porque además, de eso también escribí, ¿no? Ahora como todo es virtual, ni siquiera puedes como acercarte a alguien y decir, oye, dense cuenta de esto, ¿no? Solo depende de tu intervención. Y tú a veces sientes, pues, o sea, ya lo sentías en el Congreso presencial, pero ahora es peor, que estás hablando sin ningún tipo de capacidad de ser escuchado, ¿no? Y que ya la decisión, cualquiera esta fuese, ya fue tomada, ¿no? Y que simplemente estás cumpliendo un acto formal de hablar sobre eso, ¿no? Entonces eso es bien frustrante. Ayer se han aprobado por lo menos 3 leyes bien complicadas, entre ellas la del Colegio de Historiadores. Entonces, nada, sí, normalmente no me gusta escribir desde la frustración, porque no me gusta lo que sale. Pero veamos qué pasa en estas horas. Y encima el invierno que se avecina, el clima que se avecina, te obliga a dejar de usar tus camisas maravillosas, entonces Así todo es, mal. si pasa algo más anodino. Oye, mira, si es que la no reelección era nociva en un periodo congresal de 5 años, dentro de todo en 5 años, pues las personas tenían que al menos guardar una reputación, construir una reputación. Ahora en este congreso de tan solo algunos meses, lo que estamos viendo es esto, pues, no hay reelección y en tan poquitos meses quieren hacer cosas o están, digamos, entre comillas, endeudados con o sus electores o sus financistas para hacer cosas y salen barbaridades así, ¿no? Entonces, y creo que y también hay varios colegas que están pensando en su futuro político, tal vez a nivel regional o local, ¿no? Porque el próximo año hay elecciones regionales y locales. Entonces, algunos de ellos sí quieren participar en esas elecciones, entonces siento que un poco que su mindset es ese, ¿no? Entonces, claro, nunca van a votar en contra de algo que pueda ser popular, ni algo que suene bien, ni que pueda ser marketeado, ¿no? Y eso es extremadamente problemático. Normalmente las malas ideas
vienen empaquetadas como buenas ideas, ¿no? Y claro, y llama a inmediatismo, ¿no? Y lo otro que me preguntaba o me planteaba es, pucha madre, qué claro queda la necesidad de 2 cámaras en un Congreso. Sí. Sí. Pero yo creo que, o sea, no solo 2 cámaras, ¿no? Sino que tienes que elegir esas 2 cámaras de manera distinta para compensar representaciones, ¿no? O sea, yo creo que la Cámara Alta debería ser una Cámara nacional, sin voto preferencial, donde lo que esté representado sea la fuerza política, ¿no? Y que te permita, esto es obviamente en teoría, ¿no? Llevar a la mejor gente que no necesariamente te arma una campaña electoral y te arrastra gente, pero que tú sabes que va a ser valioso en su trabajo, ¿no? Académicos de prestigio, personas que tal vez, o dirigentes sindicales, pero que tienen un trabajo como muy local, ¿no? Pero esto les va a dar una proyección nacional. Porque sí tiene que romper un poco los incentivos que existen actualmente con esta política tan, o sea, esta representación tan territorial, ¿no? Oye, Alberto, pero ahí tienes un tema, pues. Es lo que te iba a decir. O sea, esa es una forma constructiva de canalizar tu frustración, por ejemplo. Además es un tema que se necesita debatir Se porque necesita debatir. justamente eso es lo que se tiene que poder empezar a poner en el tapete para discutir. Claro, y está bueno que sea desde la entraña, o sea, que sea desde ti, ¿no? Que eres parte de, o sea, que nosotros podemos verlo y pensar lo mismo, pero tú desde adentro tienes esa frustración a mí me parece que es elocuente, o sea, a mí sí me parece valioso ese testimonio, digamos, ¿no? O sea, ¿Quién más autorizado para decirlo? Exactamente, ¿no? Y si es algo que la gente tiene que empezar a entender, a cuestionarse para ver si en el, ¿no? Para ver si en el futuro se da, ¿no? Sí. No sé si este es el momento, pero ahí me parece que tienes un tema, ¿no? Es un tema. De acuerdo, tomo nota. Tal vez vaya por ahí entonces. Carpetazo entonces. Gracias, Alberto. Y dejamos para el final a Natalia Sobrevilla, los domingos. ¿Qué temas están flotando por ahí, Nata? Bueno, ya yo les había contado de toda la lista larga de cosas que me quedaban por hablar antes de las elecciones y el que sigue quedando todas las semanas un poco rezagado es el de las esterilizaciones forzadas, que pensaba iba a ser el tema de esta semana a raíz de las declaraciones de Keiko Fujimori sobre el plan de planificación familiar, pero he decidido esperar un poco más. Estoy también a la espera, como todos, de qué va a suceder con el caso. No sé si es que se va a decidir antes de la segunda vuelta o no. Lo tengo muy cercano y lo más probable es que sea la próxima semana. Iba a ser esta semana, este artículo ya va a haber salido cuando se vea ese video, pero finalmente esta semana me decidí por otro tema que tenía muy pendiente, que tiene que ver con el terrorismo de Estado, el miedo y mis motivos muy personales por los cuales me es imposible votar por una candidata como Keiko Fujimori. Gustavo ya la leyó, ya está aprobada y es un poco fuerte, pero creo que era lo que siento que es necesario para mí decir en este momento. Bueno, sobre todo porque es vivencial, o sea, no hay ideología en realidad, ahí hay vivencia, o sea, hay sentimiento, lo que viste, lo que sufriste, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Les recomiendo. Ojo que lo que sufrí yo no fue nada, o sea, yo sufrí. Que la lean, pero lo que me llevo yo un mosquito. Como... Se congeló. No, es mi... Hola. Sí, ahora sí te volviste. Ya es mi conexión a internet, lo siento. No, además es bueno ampliar el concepto de terrorismo, ¿no? Porque aquí el término terrorismo se malbaratea, se pone en una esquina muy, muy conveniente. Entonces, volver a centrar qué significa terrorismo me parece muy válido de tu artículo. O sea, eso junto con la vivencia, digamos, eso es lo rescatable para mí. O sea, uno asocia terrorismo con, claro, bombas, taratas, lo que sale en las noticias, pero el concepto de terrorismo es mucho más que eso, ¿no? No se habla nada de terrorismo de Estado, por ejemplo. No se habla nada del terrorismo informativo también. O sea, cuando tú aterrorizas a
anciana diciéndole que la vacuna va a ser peor para ella, estás matando gente a través del terror. Entonces no se habla de eso. O sea, lo que me gusta de este artículo es cómo expandes la cancha con respecto al tema de lo que es terrorismo. Porque el terrorismo es una metodología que la puede utilizar cualquiera y de muchas maneras. Justamente el terrorismo es aterrorizar a las personas. Y entonces aquí se ha convertido en un arma para ciertos grupos para decir terrorismo, 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 y oscurecer muchas cosas muy complejas. Y también todo este antiguo debate, bueno, ya antiguo porque es de la CBR, sobre conflicto armado interno y los problemas que la gente tiene con ese concepto, es justamente porque engloba no solamente el terrorismo de grupos que se denominan terroristas, sino también el terrorismo de Estado y otros abusos de fuerzas del orden. Entonces, ahí hay toda una serie de cosas y también como hay toda una discusión sobre si es que debe ser llamado conflicto armado interno o guerra interna, o qué significa atribuirle una guerra civil, por ejemplo, quiere decir que tú le estás dando a tu oponente en la misma categoría. Existe legislación para guerras civiles, algo que nosotros nunca tuvimos. Por ejemplo, cuando tú comparas el conflicto en el Perú con el conflicto en El Salvador, por ejemplo, donde sí fue llamado y considerado una guerra civil, es muy diferente. O sea, hay muchísimo pan por rebanar ahí. Yo he puesto un pequeño énfasis en algo que me parece muy importante recordar de por qué es tan problemático el posible regreso de muchas de las figuras que estuvieron tan cercanas a Alberto Fujimori a fines de los 90, porque eso también es el punto. Es decir, cuando dicen, no, bueno, Keiko es otra persona, yo digo, sí, pero ¿de quiénes está rodeado? Dante lo tocó muy claramente en su columna de ayer. Nata, y cuando toques el tema de las esterilizaciones, o sea, ¿qué enfoque puede ser distinto? O sea, porque siento que sí, se lee mucho sobre las esterilizaciones y tú misma has escrito ya antes, o sea, ¿cómo podría ser distinto, diferente? ¿Qué ángulo podríamos encontrarle? Bueno, hay varias cosas ahí que me son complejas. Yo también he trabajado directamente con algunas de las víctimas. En el año 97 tuve invitada a Gran Bretaña a una de las lideresas de la organización de víctimas, que es la señora Esperanza Guayama, que fue esterilizada cuando tenía 4 meses de embarazo y perdió su embarazo. Y hicimos con ella una visita al Reino Unido, donde visitamos el Parlamento, una serie de instancias en el Reino Unido para concientizar a la población aquí sobre lo que sucedió. Y entonces, para mí también es un tema muy cercano. Yo tuve una estudiante doctoral que está por publicar un libro sobre su tesis de este tema, que se llama Inés Ruiz, así que hay por ahí algo. Por un lado, esta cuestión sobre, y también toda la discusión del libro de María Cecilia Villegas, que niega el negacionismo absoluto, y escucho rebotando todo el tiempo gente que me escribe, pero no, al final no pasó nada, esas señoras sí querían ser esterilizadas. Yo creo que ahí hay también una cosa muy compleja sobre cómo entendemos esta situación, porque si hay algo que la señora Villegas tiene razón es que esto se ha politizado. Y también es de una injusticia sin nombre cómo se politizó en el año 2011 para la campaña electoral, y Ollanta Humala en su administración hizo lo mínimo. Y en estos últimos 5 años se ha avanzado muy poco. Es decir, hay varios ángulos por donde lo puedo encontrar, y siempre pienso en las víctimas. Hubieron mujeres de 19 años esterilizadas. Yo eso no le encuentro justificación alguna. Es decir, aquí estamos hablando, y no fue solamente una señora embarazada, son varias mujeres que murieron, la manera como se hizo, es realmente muy, muy complejo el tema. Por eso también todavía no he decidido por dónde va mi columna. No, fue deshumanizante, al punto de que cuando tú escuchas algunos testimonios, es como tratar a mujeres andinas como si fueran mascotas. O sea, no, o sea, tú esterilizas así sin pedir permiso porque es una mascota, no la ves humana. Es muy fuerte, es muy fuerte. Justamente en el trabajo etnográfico que hace Inés, eso es lo que encuentra, ¿no? Enfermeras que repiten, bueno, pero si van a tener hijos como cuyes,
o como conejos, entonces se tiene que hacer algo al respecto. Entonces, una vez más, el racismo tan profundo que hay con todo este tema, porque ¿quiénes son las personas que fueron esterilizadas? No es una casualidad, es tremendo. Y mira esta ironía, ¿eh? Esos niños no nacidos ahí en los 90s, hoy son votantes no existentes y están en esas zonas donde Castillo tiene 70, 80% de la votación. O sea, si las esterilizaciones no hubieran existido, el resultado hoy sería mucho más claro. Bueno, la hermana de Pedro Castillo supuestamente es una de las víctimas del programa de esterilizaciones. Esa es una. Y otra es el llamado que hacen los colectivos feministas que también se han apropiado de la lucha, que gritan: nosotros somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. O sea, eso también en la cuestión de performance es muy fuerte como mensaje. Sí, gracias. Que un argumento que he visto en las últimas semanas es como, sí hubo, ¿no?, esterilizaciones forzadas, pero no fueron tantas, ¿no? O sea, como que es un mito porque no es como significativo de forma numérica. Y es como, ¿qué te pasa? O sea, si existe, no, hay cosas que sí tú puedes usar la estadística para decir, ok, esto no es significativo, ¿no?, a nivel de población, pero que haya que alguien vulnere los derechos de alguien no tiene que ser significativo, basta que sea una sola persona, ¿no? Entonces, ahí también se usa eso como, bueno, la estadística ya es otro tema, ¿no? Pero decir como no fue significativo estadísticamente porque no pasó en todo el Perú es ridículo. O sea, es un argumento tan básico que da pena, ¿no? O sea, que decir, si te pasa a ti, no tiene que ser estadístico, ¿no? Así es, o sea, que vayan personas que murieron por esto, ¿dónde las deja? O sea, desde el momento que hay una víctima ya es una demasiada, ¿no? Si quieres verlo de esa manera. Pero ahí en el ángulo científico, Ale, hay cosas bien interesantes por la manera como en la profesión médica y en la enfermería se pensó también en las cuotas. También hay una lectura neoliberal de cómo se implementó. Mi padre es médico y trabajó toda su vida en planeamiento de familias, es decir, él es uno de los pioneros en el Perú en este tema, y para él este es un tema personal. Me dice, pero es imposible, Natalia, que un médico se preste a esto. Y le dije, bueno, será teóricamente imposible, pero sucedió. Me dice, va en contra del juramento hipocrático. Sí, por supuesto, pero eso no quiere decir que no hubieron personas que lo hicieron. Entonces, ahí la cuestión de la medicina y esta separación entre lo humano y lo práctico, es decir, hay unos temas bien complicados. Y el asunto también es que, por ejemplo, ahora dicen, bueno, pero la gente de izquierda está a favor del aborto, y entonces obviamente es lo mismo. Y entonces yo digo, bueno, pero yo no tengo un problema con que exista la esterilización como un método, si quieres, de planificación familiar o un método personal, cuando tú lo decides y tú lo quieres. Pero eso no fue lo que sucedió en todos los casos. Entonces, ahí la situación se hace muy compleja, porque sabemos que son 300.030 personas, más o menos 270.000 mujeres y más o menos unos 30.000 hombres, y obviamente no todos fueron esterilizados sin su consentimiento. Hubieron personas que querían esterilizarse y se esterilizaron, muy bien por ello, pero eso no quita que hubieron otras a las que se les mintió, se les forzó, se les llevó. Entonces, es meter muchas cosas diferentes en un mismo saco. Hay muchos temas ahí complejos. Yo pienso que la idea esterilizaciones forzadas, o sea, el membrete, de tanto repetirlo, se ha vuelto hueco, ¿no? Entonces, exactamente. Mucha gente escucha esterilizaciones forzadas y no saben bien lo que es. Otra vez, es como Sri Lanka, ¿no? Que sabes más o menos por dónde está, lo que sea, pero en realidad no tienen idea. Entonces, a mí me parece que falta escribir mucho sobre eso, porque muchas personas, o sea, incluso medio para dummies, porque mucha gente no sabe lo que es y no capta el nivel de genocidio que fue. Y sí, a mí, ¿no? Me parece de acuerdo. Van a escribir O más sea, sobre eso. esto en Estados Unidos, en otro país, sería una película que hubiera ganado Oscar, estaría en Netflix. O sea, claro, es así de impresionante. Pero ojo, Gustavo, los gringos lo hicieron en Puerto Rico exactamente igual. No, de acuerdo, de acuerdo. Y lo otro que dice Dante
es que sí, de qué manera se escribe por otro lado para renovar esa narrativa y que vuelva a ser novedoso. De ahí mi pregunta, Nata, o sea, ¿cómo podemos reverdecer, o sea, refrescar bueno, lo que sí es cierto, y en eso, por más de que me pese, sí estoy de acuerdo con me decía Villegas, es que esto es algo que se utiliza políticamente cada elección, y no hay derecho. No hay derecho, porque las señoras siguen esperando. Y al final siguen sin tener justicia, siguen sin tener reparación, siguen en unas circunstancias espantosas. Y eso tampoco está bien. De acuerdo. Gracias, Natalia. ¿Qué les parece si, para no terminar así en modo frustración, voy a tomarnos una foto, ya sonriamos un poquito. Foto de semestre. De nuevo. Uy, puedes ir a ponerte tu camisa, Alberto, otra camisa. Bueno, photoshopeamos. No las he traído. Gracias. Muchas gracias. Ha sido una gran reunión. Voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias a nuestros suscriptores, ustedes que nos ven, por permitirnos tener este espacio y seguir escribiendo. Gracias. Teniendo grabación. Chao. Chao.